Bueno, ¿qué les podemos decir, hombre? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos contentos de estar con ustedes, de estar casi culminando este año, 24 de diciembre. Es una fecha memorable, una fecha importante, una fecha para estar en familia, para celebrar, para hacer reflexión. Vendrá ya el 31 famoso, ¿verdad? Y donde dice, bueno, aquí sí hay que hacer reflexión. Pero Carlos, Lorena, bienvenidos también. Bueno, es un gusto iniciar este día festivo, que es muy importante para muchas familias salvadoreñas. Lo iniciamos trabajando y con mucho gusto le acompañamos como todas las mañanas. Y bueno, deseándoles desde ya, compañeros, una feliz Navidad y también un próspero año nuevo. Que pasen bien este día también. Yo sí quiero hacer algo diferente hoy porque es Navidad y quiero acercarme y desearles un abrazo primero a Lorena. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad también. Feliz Navidad, Romeo. Bueno, igual, Carlos. Feliz Navidad. También nos vamos a dar el abrazo el 31. Pero sí, hombre, adelantado. Ya más tarde todos está bien, ¿verdad? Así como dicen, sí, es que a veces somos muy protocolarios, ¿verdad? O sea... Sí, yo sé que probablemente metí al director de cámaras en problema ahí con los encuadres, pero bueno. ¿Tú crees que no se ha acostumbrado a estas cosas improvisadas? Sí. De repente abre la grúa y ya está, ¿no? O sea, él ya sabe, tiene experiencia. Qué mejor regalo que un abrazo sincero, ¿verdad? Porque luego tal vez no nos ven intercambiar regalos, pero el aprecio de estar con ustedes, compañeros, todos los días temprano, a las 5:50 de la mañana al aire con todos los compañeros, porque no puedo ir abrazando uno por uno ahí en cabina, pero también... Pero después del programa puede hacerlo. Sí, también, y los regalitos también después del programa. ¿Y entonces? No, pueden haber, digo, ¿verdad? Las muestras de cariño, los detalles. Es que ¿saben qué? Debemos de hacer, primero Dios, digo, si estamos todos reunidos y el staff el próximo año, hay una dinámica bien bonita que juegan en oficinas y todo que se llama Amigo Secreto. Nosotros ya lo jugamos. Así aquí en Noticiero Hechos probablemente podemos, no te toca regalarle a todos, sino solo a una persona, pero nadie se queda sin regalo. Sí. Bueno, el detalle es lo que importa. A veces los detalles son los que importan, el gesto claro, también. Mira, ahí estamos viendo a propósito de esto hoy, de la Navidad, la víspera de la Navidad. Es muy agradable ver participar a los niños y niñas en actividades religiosas, culturales, como parte de la tradición que se mantiene en varios lugares del país, como lo que cada año ocurre en el municipio de Izalco, por ejemplo, departamento de Sonsonate. Son las tradicionales posadas que animan a la población en esta temporada de Navidad, pues que se celebra ya en nuestro país y en el mundo. Las posadas del municipio de Izalco, ¿verdad? De Sonsonate. Mira, de hecho hoy estamos en modo navideño, así como lo comenzamos con este abrazo de Carlos. ¿Por qué? Porque vamos a conversar también con el Padre Ayala. Vamos a hacer una reflexión con el Padre Ayala sobre lo que significa la Navidad. Vamos a tener una microonda también desde la Iglesia María Auxiliadora. Y mira, es Navidad, pero teniendo, digamos, un sacerdote aquí en el estudio, ¿no? Con el cual vamos a hablar precisamente. El Padre Ayala estuvo por 3 años encargado de la Iglesia San Benito, de la parroquia San Benito. Ahora está en Santiago de María. Pues le contacté ayer y le dije que hiciéramos una reflexión. Pues sí, digo, no puedo desaprovechar y preguntarle también lo difícil que ha sido para la Iglesia Católica este año, ¿no? Es un buen momento para hacer un recuento de los momentos duros que ha atravesado la Iglesia. Sí. Pensaría no solo en El Salvador, sino también a nivel mundial, claro, pero vaya, en que ha incidido lo del Papa también en sus visitas aquí. En torno también al tema de la pedofilia, o sea, esta situación... El tema de Monseñor Romero. Lo de Monseñor Romero también además es importante. Eso lo tendremos, por supuesto, más adelante. Bueno, es que hay que mantenerse pendiente entonces porque hay mucha información interesante. Le contamos... Los cuerpos de socorro realizaron un simulacro para dejar en evidencia lo que puede pasar si hacemos mal uso de los productos pirotécnicos. Eso es solo una muestra de lo que puede suceder si los adultos dejan que los menores de edad manipulen la pólvora. Estos menores no estaban bajo la supervisión de nadie cuando decidieron utilizarla. Ha sido tratado con material húmedo para tranquilizar lo que es el dolor que provoca la quemadura para luego ser trasladado a lo que es al centro hospitalario. Comando de Salvamento realizó un simulacro para que la población tome en cuenta
lo que conlleva hacer un mal uso de los productos pirotécnicos. Decirle a la población salvadoreña que no deje a los niños que revienten la pólvora ellos solos, ya que pueden llegar a perder a uno de sus miembros o de igual manera pues, puede llegar a perder la vida. En caso de cualquier emergencia que se presente durante la celebración de la fiesta navideña, el número de teléfono al que puede llamar es 2133-0000. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Bueno, ciertamente diversas instituciones se preparan para atender las emergencias de los días de mayor afluencia de las festividades de Navidad y fin de año. Cruz Verde Salvadoreña, por ejemplo, hizo el lanzamiento del Plan Belén, que desarrollarán en todo el país en conjunto con Protección Civil, el Ministerio de Gobernación. El plan inicia hoy, 24 de diciembre, ponga atención, y finaliza el próximo 4 de enero. Con el dispositivo a nivel nacional, con nuestras 17 unidades de emergencia, seccionales de emergencia, con 850 socorristas, rescatistas, médicos, enfermeras, pues todo nuestro dispositivo listo pues desde esta fecha hasta el 4 de enero. Igual pues dándole cobertura a lo que sean diferentes carreteras a nivel nacional, más que todo a los centros turísticos. Bueno, y es que ha caído bien bonito este año porque 24 y 31 jueves y a muchas personas les gusta irse el 25 o el primero a la playa. Sí. Y es viernes. Sobre todo los diputados. Bueno. Por eso mismo Mejor no haber hecho nada. Habrá que estar pendiente con los cuerpos de socorro y todo esto, porque muchas personas, siendo viernes, mañana 25 y feriado, que se liga con el fin de semana, tomarán rumbo al litoral salvadoreño. Y también deben poner de su parte para evitar más víctimas por el mal uso de la pólvora. Las autoridades del Ministerio de Salud hablaron del costo en atención a personas quemadas. Aunque destacan que el número de personas quemadas con pólvora es menor al año anterior, Salud lamenta la muerte del pequeño de 8 años, originario de Cuscatlán. Del 1 de noviembre al 22 de diciembre, el número de casos desata preocupación. Tenemos 20 quemaduras. Para el mismo periodo del año pasado teníamos 26. Eso significa que hasta el día de ayer tenemos una reducción de 6 quemaduras menos que el año pasado, lo que implica un 23% menos que el año pasado. Detallaron que entre los tipos de pirotécnicos mayormente manipulados figuran morteros, pólvora china y cuetillos. Lamentaron que en el caso de los menores, ninguno fue vigilado por un adulto. El 80% de las personas víctimas de quemaduras son niños, niñas y adolescentes. Otro dato que llama la atención, y esto sí es preocupante, que el 70% de los lesionados están entre segundo grado y tercer grado. O sea que las quemaduras son de más gravedad. También se refirieron a la menor de 5 años que lleva varios días en cuidados intensivos del Hospital Benjamín Blum. Dentro de la gravedad y del pronóstico reservado se puede decir que está entre una estabilidad relativa. Pero el pronóstico, acuérdense que en el paciente quemado, fisiológicamente, lo que se altera prácticamente en primera instancia es la función renal. Y cuando el niño o la niña quemada tiene una quemadura de tanta gravedad, el problema de la función renal se disminuye y por ende todo el organismo empieza a fallar. Aunque se registren 6 casos menos que el año pasado, la inversión en la atención ya superó a la de 2014, que fue de $133,000. Y ya llevamos un promedio invertido de $138,220, que incluye 2 casos manejados en la UCI. De estos 20 casos, 7 han requerido hospitalización, 7 han sido tratados ambulatoriamente y 6 han sido referidos. Complicaciones de los 20, 9 han tenido complicaciones, lo que equivale a un 45%. Recomendaron a los adultos y comerciantes no vender o proporcionar pólvora a menores de 18 años. También alertaron a los niños. No transites por lugares donde están quemando pólvora. Nunca recojas un cohete que no ha explotado. No aceptes que te regalen cohetes. Infórmale a tus padres. Las quemaduras provocan ceguera, amputaciones y graves daños que pueden ocasionar la muerte. Recordaron a los padres de familia que de descuidar a sus hijos pueden enfrentar procesos legales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco.
Bueno, y siempre en este mismo tema, ayer les presentamos los testimonios de personas que han perdido a un ser querido por la mala manipulación de productos pirotécnicos. Hoy nuestro compañero Julio Guevara nos muestra el trabajo que las instituciones de socorro están desarrollando para evitar el aumento de niños quemados en las fiestas de fin de año. Miembros de comandos de salvamento caminan por el Parque Central de Sensuntepeque, Cabañas. Esta vez, aparte del amarillo de sus uniformes, llama la atención el nuevo integrante de sus filas. Comandito. Jeremy Martínez, a quien todos conocen como el Comandito. Jeremy es un niño de 4 años, prácticamente el protagonista de una campaña que los socorristas impulsan con el fin de evitar víctimas por mal uso de pólvora. Lo que se trata de generar la conciencia para evitar más niños quemados en esta temporada, porque ya viene el 24, el 31. Vamos a ir para el parque, para seguir con los protocolos. Comandito tiene una tarea en esta época de fin de año: compartirle mensajes de prevención a los niños que encuentre en su camino, sin importar que por su corta edad aún le cuesta pronunciar palabras. Cuida la cerrita. Tener cuidado con los cuetillos, dice el niño. Entiéndale, haga caso. Cuida la cerrita. Mucho cuidado, se puede reventar. Mucho cuidado. A nivel nacional, las diferentes instituciones de socorro han ocupado su ingenio para hacer conciencia que la pólvora puede causar tragedias si se quema sin supervisión de adultos. En municipios de la zona norte del Gran San Salvador, por ejemplo, Cruz Verde realiza simulacros. El guión indica que varios niños corren tras un cohete cuya mecha supuestamente se apagó, pero no es así. Al tratar de recogerlo ocurre lo menos deseado. Explota en las manos de un menor. Y ahora quiero ver a tu papá. La institución de socorro es notificada y comienzan las labores para estabilizar a los afectados. Le estamos apostando, ¿verdad?, a estos casos reales para que todos los padres y todos los niños que vean pueda llegar el mensaje a su mente y a su corazón que la pólvora no es cuestión de juegos. El drama que se vive al atender a un niño quemado por pólvora logra entrar en la mente de los habitantes de las zonas visitadas por los rescatistas, al grado que chicos y grandes entienden que la pólvora no es amiga de los niños. La pólvora te puede dar felicidad unos minutos y te puede dar tristeza para toda la vida. Con la pólvora no debemos jugar. Correcto, con la pólvora no debemos jugar. Estamos a pocas horas de celebrar el nacimiento del niño Jesús. Si busca mantener viva la tradición de los juegos pirotécnicos, hágalo con responsabilidad, porque una luz puede alumbrar su Navidad, pero también podría apagar una vida. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias, Julio, por ese reportaje interesante. Mira, con solo que logremos que un niño o un padre o una madre se concientice más y no lo haga en esta Navidad, no queme pólvora, con eso nos sentimos satisfechos, ¿no? Llevamos 2 publicaciones ayer. Alguien me decía, excelente publicación esa la que acaban de hacer ustedes y deberían de pasarla también por los demás canales. No sé si los demás canales se ocupan de eso, pero nosotros sí estamos preocupados por eso y lo decimos sinceramente, ¿no? Porque sabemos que, bueno, yo creo que todos nosotros hemos ido en algún momento al Hospital de Niños Benjamín Blum y hemos constatado lo que significa un niño quemado, ¿no? O sea, el dolor que significa eso. Así es que, ojalá que esto sirva para eso. Sí, es algo totalmente prevenible, ¿por qué no hacerlo? Sí. Y nadie quiere pasar las fiestas, mi amigo, mi amiga televidente, el 25 de diciembre en el hospital, o llorando una tragedia por un niño quemado, o incluso hasta los adultos también a veces que no manipulan bien la pólvora. Y fíjate, y más allá de pasarla, que ya es bastante, pasar la Navidad ahí, la secuela, como dice Julio, ¿no? O sea, queda para toda la vida. O sea, una quemada, un dedo mutilado, etcétera, queda para toda la vida. Así es que va a ser la marca de la Navidad, va a ser la marca del descuido, mejor dicho, no de la Navidad, sino del descuido, ¿verdad? Pero mira, sigamos con este tema desde otra perspectiva, el tema de los estrenos.
Cuando la gente anda buscando para arriba, para abajo, ¿qué se pone? ¿Qué compra? De ropa. De ropa. Yo pensé que de película, del cine. También, ¿no? Se han dado estrénos importantes. Bueno, en pero esta ciertamente época en esta temporada, 24 de Carlos diciembre, siempre anda en modo cine, 31 de diciembre, siempre se tiene la tradición, por lo menos en los niños, de que les compremos un estreno a las personas que ya tienen pues sus hijos en familia, ¿no? Yo creo que es una tradición que todavía se mantiene, aunque quizás los adultos no la practiquen, porque prefieren que sus hijos se sientan agasajados. ¿Les gusta estrenar a ustedes en Navidad? Cada quien tiene, digamos, su punto de vista. Particularmente, o sea, yo nunca, bueno, no digo nunca, ¿no? Pero tengo bastante tiempo de no seguir esa tradición. Yo igual. Y de ser consumista en estos días, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que regalar y estrenar cuando tú quieres comprarte algo y te sientes bien. Puede ser no solo mayo, porque junio, sea Navidad. Cualquier día, ¿no? No tiene que ser uno, así de seguir esa costumbre, pero qué bueno. Y a veces está bueno consentirse también y pues tú sí. te querés regalar Eso, algo, porque a veces pensamos en los demás, todavía está tiempo de ir a comprarse una camisita, algo, no toda la indumentaria, ¿verdad? No va a estrenar zapatos, calcetín, en esto hay bastante que decir. Carlos, por ejemplo, lo que decimos, ¿no? Le vas a regalar a tu madre o a tu padre algo en Navidad y lo tratas mal todo el año y lo desprecias todo el año, le habla fuerte todo el año. Bueno, eso Romeo, no tiene sentido. Es como el tema de la comida, la gente que se preocupa por lo que está comiendo en diciembre y que no va a comer esto. No se preocupe por lo que come en diciembre, come lo que quiera. Preocúpase por lo que come entre enero y noviembre. Pero vaya, sí. Estamos justamente en el centro de San Salvador, donde muchos buscan el estreno de Navidad, donde hay una variedad de productos, por supuesto, y precios, ¿no? Uno de nuestros equipos recorrió las principales zonas para que veamos cómo la gente anda ahí preocupada por ese tema del estreno. Que buscaba, venga, pregunte qué talla, qué estilo. Tenemos para todo, para niño y para adulto. Estos compradores no se quisieron quedar atrás en la búsqueda de su estreno para Navidad y fin de año. El centro de San Salvador es un lugar por excelencia para que miles de personas lleguen a observar la diversidad de los productos, para verificar los precios y para que usted se haga una idea de cuánto podría gastar. Realizamos un recorrido por los principales establecimientos. Esto dependerá de la habilidad que usted tenga para negociar y el regateo. Que los que quieran venir a cotizar y a preguntar y a comprar pueden venir. Y aquí con mucho gusto les vamos a atender. ¿Y los precios son para ofrecer? ¿El cliente puede regatear? Sí, o sea, nosotros les damos un precio para que ellos pidan, digamos, una rebaja. En el caso de la ropa para hombre, una camisa le puede costar desde los 6 a los $20. Un pantalón puede tener un precio de 8 a $25, pero todo depende de las características de la prenda. Tenemos lo que son también las camisas desde 10, 15, 20, 25. Por ejemplo, les tenemos esta que son de lona, que $25. Depende del estilo también y la marca. Los artículos para mujer también tienen bastante demanda. Los precios de las blusas se encuentran desde los 3 a los $12, además de faldas y pantalones. Las faldas están, estas así, las tenemos a $15. Y también tenemos faldas de vestir lisas, esas son a $12. Y las prendas para los pequeños del hogar no pueden faltar. Precios hay desde $12, si quiere falda, pantalón, camisa, le podemos hacer el traje. Si quiere solo la camisa, igual, ¿verdad? De 12, 8, $6, hasta en $5 le podemos dejar un traje cómodo para la niña. Con estos precios, usted puede hacerse la idea que para una familia integrada por 3 personas se estaría gastando entre $35 a $40 en la compra de estrenos en el centro de San Salvador. Excelente. ¿Para ofrecer? Para ofrecer. ¿Qué es lo que acaban de comprar? Un pantalón. ¿A qué precio se lo dieron? $10. Unos pantalones. ¿Qué te pareció el pantalón? Está bien. ¿El precio? Accesible. ¿Por qué te gustó ese pantalón? No me llamó la atención. Comprándole los estrenos a los 2 hijos. ¿Cuánto tiene presupuestado gastar? Por lo menos unos $25. Sí, $25. ¿Cómo ha visto los precios? Tan normales. Pero recuerde que sus gastos podrían aumentar o disminuir, dependiendo de la habilidad que usted tenga para negociar. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Vamos a hacer ya lleva el estreno ahí, ¿verdad? Sí, se fijaron que tenía su camisa ya listo para estrenar en esta ¿Cuánto temporada. dijo un jeans? $15. $10. En el centro hay de todo, accesible. Mire, déjeme contarle esto cuando regresemos, se lo detallamos. La policía presentó droga incautada en el oriente del país valorada en millones de dólares. Más adelante le tenemos los detalles.
¿Qué les parece si a esta hora de la mañana vamos a revisar el tráfico vehicular? Supongo que está tranquilo, ¿verdad? En esta Navidad, en este 24. ¿Ah? Ahorita, porque más tarde se pone... Pues sí. Color de hormiga, como Pero mira, dice. la mejor Marcela testiga Rivera. de esto es Marcela, que está ahí ya reportándonos el ¿Cómo tráfico. está Marcela? Con las pilas, Con las bien, pilas puestas. bien puestas, debe Claro estar. que sí, ¿Ah? con las pilas bien puestas este 24 de diciembre. Pero antes de ver el tráfico, les voy a comentar que este 24 de diciembre lo iniciamos con el pie izquierdo. Y es que en este lugar, en las inmediaciones de Redondel, Italia, se registró un accidente de tránsito, acá como a eso de las 3:15 de la madrugada. De acuerdo con las autoridades, soldados se encontraban patrullando en este lugar cuando repentinamente fueron embestidos por un vehículo. Por este hecho, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada bloqueó la avenida La Revolución para recolectar las municiones y el armamento que había quedado acá sobre el pavimento. Por el momento se desconoce tanto las identidades de los soldados como el estado en el que ellos se conducían. Cabe destacar que el responsable de este percance se dio a la fuga. Y bueno, a esta hora de la mañana ya la arteria ya está desbloqueada, por lo que el tráfico vehicular ya está fluyendo normalmente, tanto en la avenida Revolución, que es la que conecta con el Cifco, y sobre el bulevar del hipódromo, que conduce hacia la Plaza de Brasil, y en el otro sentido que lleva hacia San Benito. Esta es la información que les tengo, compañeros, desde el Redondel, Italia. El tráfico a esta hora de la mañana está bastante fluido. Sin embargo, no está de más hacerles las recomendaciones a ustedes, amigos televidentes, para que conduzcan con precaución y evitar cualquier tipo de accidentes, Marcela, más en esta época. ¿y estamos hablando de lesiones nada más en los elementos de la Fuerza Armada? Sí, claro que sí, estamos hablando solamente de lesiones, sin embargo, aún se desconoce el estado en el que ellos iban. ¿Cuántos dijimos que eran, Marcela? Dos soldados que se encontraban patrullando a las 3:15 de la madrugada. Y no hubo otro vehículo involucrado, fue únicamente el particular que causó el accidente. Solamente el particular que se dio a la fuga. Habría que ver, bueno, esto es bien importante, Marcela, habría que ver, y las investigaciones lo van a determinar probablemente, ¿no? Es un poco difícil, pero... Ahí hay cámaras de seguridad bastante. Si hubo dolo en esto, ¿no? Si fue una embestida, así como está la situación, pues no se sabe. Si fue una embestida contra los dos militares o simplemente fue una persona que iba manejando en estado de ebriedad y es un accidente, digamos, sin ningún propósito, ¿verdad? Pero me suena raro, pues, que se atropelle a dos militares que probablemente estaban, ahí, a la orilla de la carretera. Fue fortuito. Claro que sí, y fíjese de que más temprano yo conversaba con las autoridades, aunque no me brindaron mucha información, pero ellos dijeron que no descartan de que el conductor haya estado se encontrara en estado de ebriedad, ¿no? O que haya sido dirigido hacia los soldados. Es que ayer hubo un evento en Cifco, una batalla musical, creo, en estar los Habaneros de Aniceto Molina y todo esto, y había mucha gente, probablemente de ahí hayan salido estas personas, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? Pero bueno, lamentable. Muchas gracias por tu informe, Marcela. Feliz día. Un Saludos gusto, para feliz ti. día. Bueno, vamos a continuar nosotros con más información a unos pocos minutos para que este 24 de diciembre Rodolfo de Jesús Candelario, mira, Hernández fue asesinado cuando se dirigía hacia su casa en San Marcos. Al parecer la causa es la mal llamada renta, ¿no?, que le estaban cobrando las pandillas. Aún se podía escuchar la música de la radio del vehículo que conducía a la víctima. Así quedó el parabrisas con varias perforaciones de bala que le causaron la muerte a Rodolfo de Jesús Candelario Hernández. Él era un vendedor del mercado La Tiendona y cuando fue atacado, él se dirigía hacia su casa. Según la versión de la fiscal del caso, dice que los sujetos lo estaban esperando al llegar a la entrada de la calle principal de la colonia El Milagro de San Marcos. Solamente se sabe que habían dos personas esperándolo en una motocicleta, los cuales dejaron los cascos ahí, ¿verdad? Se supone que él retrocedió, pero le impactaron en el vidrio delantero y en el lateral, entonces causándole la muerte, ¿verdad? Cuando vinieron ya los agentes de 911 y lo quisieron auxiliar, la persona ya estaba fallecida. En la escena del crimen se pudieron determinar qué tipo de arma utilizaron los malhechores, por el tipo de casquillos que se encontraron dispersos. ¿Qué tipo de arma utilizaron y cuántos impactos de bala? Fíjense que ahorita en el parabrisas se ven como 6 o 7 y como 3 en un lateral, ¿verdad? Se supone que 9 milímetros y tal vez un revólver.
Este 24 de diciembre es para celebrar Nochebuena, pero para esta familia la pasarán en luto por la muerte de su ser amado. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Herbert Vázquez. Y en horas de la tarde, un hombre sin identificar de aproximadamente 40 años de edad fue asesinado al interior de un taxi pirata en la colonia Costa Rica de esta capital. Se presume que la víctima fue secuestrada en otra zona por sus atacantes. Por el momento no hay conclusiones sobre los motivos de este crimen y tampoco capturas de los responsables del homicidio. Impacto de arma blanca, ¿no? Se presume que es un impacto de bala en la cabeza. ¿Y esta zona es peligrosa o es disputada? No, es tranquila. El problema es que por el pasaje que es solo, probablemente lo trajeron para acá al señor y lo vinieron a ejecutar. También se presume que aquí lo ejecutaron. Probablemente, por cómo se ve. Bueno, un tema que anticipaba Romeo antes de ir a la pausa, un fuerte cargamento de droga fue localizado en una embarcación en costas salvadoreñas. Está valorada en más de 12 millones de dólares. Nuestro canal aliado TVO con el informe. Elementos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil realizaron el decomiso de 650 kilos de cocaína a 100 millas de la costa de Acajutla, en Sonsonate, la cual era transportada en una lancha, que fue incautada en un operativo de dicha dependencia policial. Posteriormente fue llevada a la base naval de la ciudad de La Unión. La droga decomisada está valorada en un aproximado de 12.250.000 dólares, la cual fue remitida a la orden de la Fiscalía General de la República. La Policía Nacional Civil aún no ha informado acerca de capturas durante este operativo. Bueno, déjeme contarle que el diputado del PCN, Reinaldo Cardosa, al parecer la Navidad no será muy placentera. Otras dos propiedades le fueron congeladas mientras avanza la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Al diputado Reinaldo Cardosa del Partido de Concertación Nacional se le oscurece aún más el panorama en el proceso de investigación en su contra por posible enriquecimiento ilícito. El Centro Judicial informó que la Cámara Segundo de lo Civil de la primera sección del centro ordenó se congelaran dos propiedades más del legislador, una ubicada en Chalatenango y la otra en Santa Ana. En los inmuebles siguientes, matrícula 417-918-0000 a 103, ubicado en Dulce Nombre de María. 2. Matrícula 2018-5799-A0020, ubicada en Planes de la Laguna, lote número 20, Santa Ana. Precisamente durante esta semana, Reinaldo Cardosa habló del proceso civil en su contra. El PCNista aseguró tener la documentación necesaria para comprobar que su fortuna de más de $1 millón la ha adquirido de manera legal, proceso iniciado con su declaratoria de bienes en la sección de probidad de la Corte Suprema. Es la documentación de que va a desmentir toda la bola de chambres que se ha abierto sobre mi persona. Toda la habladuría de chambrerío que se ha hablado en el tema alrededor de mi persona, y estoy contento porque yo estoy seguro de que la ley se va a pegar a derecho. Por si esto fuera poco, el sistema judicial dio un plazo de 48 horas a dos instituciones financieras para que informen de supuestas remesas transferidas a Cardosa. El periodo vence este miércoles. De no hacerlo, la institución bancaria y una cooperativa podrían tener inconvenientes legales. Que a la brevedad posible informaran a la Cámara sobre los movimientos financieros de Alma Yanet Gutiérrez de López, Roxana Beatriz Gutiérrez de Fuentes y Luis Armando Fuentes, en el sentido de que ellos habían enviado remesas al diputado Reinaldo López Cardosa. A inicios de 2016 será cuando la defensa del diputado presente la documentación solicitada por la Cámara de lo Civil. Será hasta entonces que posiblemente se inicie a esclarecer el panorama para este legislador. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Por continuar con nosotros, lo invito a que en la próxima hora hablemos precisamente sobre el significado de la Navidad. Estamos en una época muy especial. Sin duda, pudimos haber tenido aquí esta mañana, pues, a otros representantes, digamos, de la sociedad, políticos, analistas, etcétera. Pero no,
quisimos dedicarle este tema precisamente a esta fecha tan importante. El padre Luis Ayala está con nosotros. El padre estuvo bastante tiempo aquí en la parroquia de San Benito, ahora está escribiendo un libro y pues luego regresará a Santiago de María Usulután, ¿verdad? Exactamente. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a hablar, padre, un poco sobre el tema este también, para hacer una evaluación de también cómo se ha visto la iglesia este año, ¿verdad? Con los casos estos de pedofilia, usted ya ha hablado de este tema también, casos lamentables, pero antes comencemos a hablar un poco sobre su trabajo, hombre. Se regresa a Santiago de María, entonces. Bueno, Romeo, gracias. Primeramente, buen día, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Canal 12. Definitivamente, yo pues vine a San Salvador por 3 años renovables, hice 3 años con 8 meses. El propósito número 1 que traía era escribir la historia de la iglesia en El Salvador, pero al salirme los 2 canales de televisión, el canal 57 y canal 39, y estar bajo la conducción de ambos canales, más la parroquia San Benito y también profesor del seminario, mi tiempo se fue agotando, de modo que no logré salir con esta tarea. Hoy que regreso a la diócesis de Santiago de María, le he pedido a mi obispo unos meses de permiso especial, porque me he dedicado y estoy 100% dedicado a escribir este segundo libro de la historia de la iglesia en El Salvador. Así de que al terminar el proyecto, yo me regreso a Santiago de María, y el 3 de febrero pues será mi incorporación oficial a la Academia Salvadoreña de la Historia. Hay proyectos importantes en Santiago de María. Hay proyectos importantes de evangelización, y también pues esperamos en Dios de que salga un proyecto que también será con medio, es decir, de estar trabajando a través de las cámaras para que podamos evangelizar y de esta manera pues dar ese aporte. ¿Le gustan también los medios? Me encantan los medios. Yo creo que quizás hubiese estudiado medios mejor para mi historia, pero así es. Padre, la iglesia, la historia de la iglesia católica es esa segunda publicación, ¿no? ¿De qué se trató la primera publicación entonces? La primera publicación fue básicamente el papel de la iglesia católica en la independencia política de Centroamérica. Ajá. Entonces, ese es un tema... ¿Y qué reflexiones hacen? Qué interesante ese tema, ¿no? El papel de la iglesia católica en la independencia política de Centroamérica. Exactamente. O sea, mira, la iglesia católica en la independencia política de América Latina jugó un papel de primera fila. ¿Por qué? Porque justamente Napoleón Bonaparte ha invadido ha invadido España y luego se ha apoderado de las instituciones. Napoleón Bonaparte viene con todo un pensamiento liberal nacido de la Revolución Francesa, que es en contra del cristianismo y en contra de la iglesia. ¿Qué hacen estas colonias españolas? Dicen, en vez de depender de este rey nefasto y pagano, entonces mejor nos independizamos. Es así como nacen las guerras de independencia. Ya porque decían, vive el rey y muere el mal gobierno, porque aquí también se daba el mal gobierno. Pero sí la Iglesia Católica, en un primer momento, cuando los sacerdotes encabezan los levantamientos independentistas, están pensando en proteger la institución y proteger la fe. Sí. Bueno, y luego viene esta segunda publicación que ya tiene que ver con la historia de la Iglesia Católica en Latinoamérica o aquí en el país. Mira, yo en el primer capítulo hablo del descubrimiento y la conquista, que son 2 elementos distintos, ¿no? Trato de hacer todo un análisis profundo tomando diferentes fuentes, también sobre la fundación de San Salvador, que ha habido tantas versiones, pero que al final hay que ver cuál es la más verdadera o la más ajustada al hecho histórico. De modo que me remonto a 1492 y llegaré seguramente hasta la elección de José Luis Escobar Alas como arzobispo de San Salvador. Este es el esquema que he elaborado y ya pues estoy básicamente escribiendo sobre la época colonial, y de ahí pues me paso a la época independentista. Ese tema que usted está mencionando es interesante. Bueno, ¿de dónde nos informamos o debemos de informarnos sobre la historia de El Salvador, sobre la conquista, cómo fue realmente, quiénes fueron los verdaderos héroes, quiénes son ficticios, quiénes no existieron y son nada más, digamos, un mito? Yo siempre hago eco, padre, de una declaración, digamos, de un testimonio de una persona que trabaja precisamente en la historia de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino de Centroamérica. Decía, bueno, mire, hay muchos mitos sobre esto, ¿verdad? Y siempre se me viene a la mente el monumento que está a la entrada de Antiguo Cuscatlán, del indio Atlacate, ¿verdad? Que para nada, o sea, hace poco me decía también el doctor Fortín, que es el director del Instituto de Medicina Legal, me decía, ciertamente ese no se parece a quien pudo haber sido el indio Atlacat, y lo mismo con el tema de los próceres, ¿no? A propósito de esto, de la historia, a ver, qué difícil es para una persona, para una persona que tenga la curiosidad, para un joven que quiera documentarse,
¿Cuál es la verdadera historia? ¿Cuáles son los verdaderos héroes? ¿Quiénes de verdad pues trabajaron por la independencia y quiénes no? Fíjate que sobre esto bien hay mucha discusión y sobre todo porque algunos dicen que los próceres fueron personas ambiciosas, ávidas de poder, etcétera. Bueno, como seres humanos no están exentos de eso, porque creo que todos somos con natural a ello. Pero sabes de que realmente los próceres de acá de El Salvador, hay por lo menos 5 próceres que mis respetos, y te lo estoy hablando desde el punto de vista histórico verdadero. Con conocimiento. Con conocimiento de causa y con investigación. Y con fuentes, porque yo creo que la ventaja y la bendición que yo he tenido, a diferencia de otros historiadores de El Salvador, es que yo he estado en fuentes que no habían sido consultadas antes. Por ejemplo, el Archivo Secreto Vaticano. Por 4 años estuve metido en los archivos secretos vaticanos, estuve en los archivos de Indias en España, estuve en Cuba, estuve en los archivos de México, General de la Nación, estuve en los archivos de Centroamérica, en Guatemala, y he estado también en los archivos de acá. Entonces, mi investigación fue hasta con cartas escritas por ellos, firmadas, documentadas, fuentes archivísticas se le llama esto. Entonces, desde ahí yo hago una reflexión y hago una historia que se apega mucho más a la verdad. El toque de las campanas que siempre has dicho, ciertamente no sonaron. No sonaron las campanas, o sea, fue un Te Deum que se hizo después y es hasta 1929 donde aparece el relato del toque de las campanas. Eso lo dije yo también a la Comisión Iberoamericana del Bicentenario. Yo no sé si tú te das cuenta que en toda América Latina se formó una comisión. Sí, para el Bicentenario, exactamente, para la celebración del Bicentenario. A mí me buscaron que fuera una conferencia. De ahí nació el nombre de este edificio. Edificio Bicentenario. Del Bicentenario, perfectamente. Pues entonces en 1911, 2011 hicieron todo esto y a mí me invitaron y yo pues saqué de alguna manera, estaba en ese tiempo el alcalde Norman Quijano, yo qué pena, ¿no? Porque él había expuesto anteriormente sobre esto. Y había hablado sobre el grito de la independencia. Exactamente, y el toque de las campanas y yo qué pena, pero... Tuvo que aclarar que no existió eso. O sea, yo como historiador les dije, no existe. Es que hay que eso. decir la verdad, ¿no? Hay que decir la verdad y sobre todo porque se crean muchos... Nosotros los historiadores decimos algo, cuando no está la historia piensa la fantasía, entonces es mejor que nosotros salgamos a dar la cara, que hablemos, y yo pienso que la gente así no especula. Lo mismo la Iglesia Católica, yo creo que lo mejor ha sido dar la cara. ¿Por qué te vas a ocultar? ¿Por qué te vas a esconder? No, hablas con la verdad. Y entonces dice, hay 5 próceres, como que estuviéramos en el 15 de septiembre, estamos hablando, pues yo sé que... bueno, pero como está relacionado la conversación nos lleva a eso, ¿verdad? Porque por el tema de los mitos y todas esas cuestiones, de hecho... en torno a la Iglesia Católica, yo entiendo también que hay algunos mitos, ¿no? Algunas cosas que el mismo Papa Francisco se ha encargado de clarificarlo. De ir desmitificando. De desmitificarlo, ¿no? Por ejemplo, dijo, mire, perdone, pero no existió tal milagro de los panes y el vino, o sea, fue un acto de solidaridad, dijo en su momento, ¿no? Ha dicho cosas como esas, interesantes. Ahora, ¿sabes de que hace poco también una página del Vaticano vino a aclarar lo que sí ha dicho el Papa y lo que le han atribuido al Papa? Y hay muchas personas que dicen, como dice el Papa Francisco, el Papa Francisco a veces no ha dicho nada de eso. Es decir, no, eso es cierto. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos también ir en contra de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el signo de la multiplicación de los panes? Porque es interesante ya que lo sacas en el contexto. A mí me llama la atención cuando se pregunta, ¿hay alguien que tenga algo de comer? Y dije que aparece un chico con 2 pescados y otros por allá con 5 panes. ¿Qué es lo que está diciendo? Que para que Dios realice el milagro se necesita tu participación. Con aquello poquito que dio aquel, seguramente otros también se trajeron más y al final todos pudieron comer. ¿Te das cuenta? Es decir, tiene una interpretación teológica, pero también tiene una interpretación social fraterna. Y este es el llamado actual, que tenga un llamado de interpretación fraterna. Yo les digo, como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces se necesita para que Dios actúe. El milagro no es que viene por el aire y cae así, no, el milagro nosotros los estamos. Yo creo que esa es la interpretación y lo que quiso explicar el Papa Francisco. Eso seguramente. ¿No? Ok, volvamos al tema de los próceres. Pues, entonces, como historiador, usted dice, sí puedo dar fe de 5 próceres, que me convencen. ¿Y quiénes son? Mira, a mí me convencen José Matías Delgado. Y yo creo que José Matías Delgado es la figura más emblemática en El Salvador. ¿Quién era José Matías Delgado? ¿Una persona un sacerdote, de qué origen? ¿Humilde? Mira, de los Delgados, mira Moisés, perdón, Romeo, Romeo. En ese tiempo... Como estamos hablando del catolicismo, por eso me dice Moisés, ¿no? Entonces, sí, claro, el patriarca del Antiguo Testamento. Entonces, mira, Romeo, ¿sabes cuál es el problema en esto? Que en ese tiempo tener haciendas y tener dinero... no era sinónimo como hoy, que vos tenés unas tierrenitos y tenés plata, ¿no?
pero en ese tiempo tenían las grandes extensiones de tierra y no tenían dinero para invertir, para cultivar, para cuidar ganado, etcétera. Entonces, Matías Delgado era de la familia Delgado, muchos hermanos, tenían tierra, pero no tenían dinero. Él tuvo que ser becado para ir a estudiar a la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala. ¿Por qué? Porque no tenían dinero. Entonces los próceres tenían eso, pero no tenían la capacidad. Manuel José Arce se tuvo que empeñar, de hecho murió en pobreza. Está entre los 5. Entre los 5, Manuel José Arce, José Simeón Cañas, el padre Aguilar, para mí, Manuel Aguilar particularmente, y Pedro Pablo Castillo. O sea, para mí estos próceres, cada uno en su lugar, hizo un papel importantísimo y no fueron sobornables. ¿Quién es el prócer más importante de la independencia? Es otra pregunta que a veces la gente te la hace. Mira, yo se lo daría a Manuel José Arce si no nos hubiese hecho la guerra cuando tomó la presidencia de la Federación Centroamericana. Pero él cometió un error enorme, que le hizo la guerra a su propia patria. Y entonces Matías Delgado, que encabezaba al pueblo acá, obviamente que este hecho lo condenaron y lo protestaron. Claro, ¿no? Se le opuso, por lo que fue Matías Delgado en que nos da identidad como pueblo salvadoreño. Matías Delgado es el que se opone a la anexión a México. O sea, Claro. Padre, mire, esta hora de la entrevista la vamos a sentir bien corta. Yo sé por qué le digo, porque voy a entrar a un tema que usted debe decir, ok, ya lo conozco, pero nosotros no lo conocemos. Quienes nos están viendo no conocen lo que le voy a preguntar. Cuando hablamos de los archivos secretos del Vaticano, nosotros nos imaginamos que 4 o 5 puertas y, no sé, un salón amplio donde entra y ve una cantidad de libros, ¿no? Y donde está alguien pendiente de lo que usted... ¿Cómo es el archivo secreto del Vaticano? Y perdone la pregunta, y me disculpo si suena impertinente, ¿no? ¿Y qué hacía usted en el archivo secreto del Vaticano? Mira, primero para que la gente sepa que de secretos es bien poco lo que tienen, ¿no? Mira, es el archivo más organizado y mejor que yo he podido conocer en mi historia de historiador. ¿Físicamente cómo es? No, físicamente es un edificio de 7 plantas, en donde hay galerías por más de 7 kilómetros de libros. Si te pones a hacer un giro, a dar vueltas, tienen cámaras con refrigeración, por decirlo así, o aire abajo a las bajas temperaturas, porque la Iglesia Católica conserva documentos del siglo V todavía. Imagínate, de 1500 años. Y luego una cantidad de gente trabajando, restauradores del libro, otros dándoles tratamientos para la polilla, para todo esto. Y luego lo que tú dices, hay una sala en donde están los libros de consulta y ahí lo puedes ver por internet, por pantalla. Pero hay otra donde se dice material clasificado, selecto, en donde están 2 detrás de ti, viendo que no vayas a alterar, ni lo más mínimo, y cámaras por todos lados. Solo admiten 60 personas al día, son las visitas. Y para que te admitan, no es que aquí vengo, no. Necesitas ser o doctor en historia o doctorándote en historia, y luego que lleves una representación que una universidad o una institución te presente. Y hacer una cita con tiempo, supongo, ¿no? Y específicamente qué es lo que quieres investigar. Tú tienes que decir, mire, mi investigación está sobre esto y los tiempos que quiero investigar son estos y estos son los archivos que desearía quiero consultar. Exactamente. Entonces, pero sí es un archivo muy cuidado, mucha gente, tú haces la solicitud, ellos se van en unos ascensores, bajan seguramente al sótano, porque eso es, y allá te traen los libros. ¿Y ahí está toda la historia del Vaticano? Del Vaticano y del mundo. Y todo eso. Y del mundo. Mira, Romeo, los archivos secretos vaticanos poseen información más que el Pentágono y más que la KGB. Cuando yo te estoy diciendo esto... Así? No, pues son 1500 años de historia, Estados Unidos. Y luego, ¿cuál es la ventaja de la Iglesia Católica? Que le llegue información de todo el mundo. Información confidencial, porque tú sabes, la gente con nosotros tiene confianza, etcétera. Entonces, conservan esto con una delicadeza. La historia de El Salvador, mejor que yo he encontrado en esta parte documental, la he encontrado en los archivos secretos. Eso quería preguntarle, padre, y esa era la otra pregunta, ¿no? ¿A qué fue el padre Ayala? A los archivos del Vaticano. Importante. ¿Qué quería conocer? ¿Qué quería investigar? ¿Qué quería saber? Y de hecho estuve en junio de este año, todavía otra vez. Yo sé. Pero mira, fui justamente a los archivos secretos Vaticano porque mi doctorado yo lo hice en Roma. Y la investigación que yo estaba haciendo sobre independencia política era ahí, porque se da un caso importante que El Salvador también tiene que conocerlo, ya lo saben, que el padre José Matías Delgado y todos los próceres
fueron excomulgados por la iglesia. El Papa dio un edicto de excomunión. ¿Por qué razón? Porque erigieron de forma anticanónica la diócesis de San Salvador, sin el consentimiento del Papa ni de la iglesia. Ellos alegaron los derechos de patronato y establecieron la diócesis, la nombraron y nombraron al padre Matías Delgado como primer obispo. Entonces se da un pleito con la iglesia y una documentación de cartas para acá, cartas para allá. Por fin el Papa Pío VIII, en 1829, da entonces la bula de excomunión. Y ¿qué es lo que yo traté de probar en mi tesis doctoral? Esa fue mi tesis doctoral, de que los próceres no murieron excomulgados. A preguntarle iba, si habían muerto excomulgados. ¿Sí o no murieron excomulgados, y yo lo probé. ¿Por qué? Primero, porque la bula de excomunión nunca se conoció en El Salvador. Y hay dos razones importantes por las que no se conoció. Una, que venía para el arzobispo Casados y Torres, que estaba en Guatemala, y él fue expulsado a Cuba por traidor a la patria. Esto estamos hablando de 1829, el 11 de julio fue expulsado él para La Habana, Cuba. Y dos, porque en ese tiempo, cuando Morazán asume el poder en Centroamérica, de alguna manera se pone el placet gubernativo. ¿Qué significa eso? Que tenías que tener el nulla osta, un permiso para que circulara un documento de la iglesia. Y como en ese tiempo toda la documentación tenía que pasar por manos del gobierno, por decirlo así, no dejaron pasar, si es que llegó el documento. Pero también hay otro elemento que yo pruebo, y es que los próceres de independencia, y particularmente Matías Delgado y el presidente Juan Vicente Villacorta, que estaba, y José María Cornejo posteriormente en 1829, dan un decreto en donde se retractan de todo lo ejecutado. Entonces, si se retractaban, no tenía que ejecutarse. Y tercero, el que el Papa nombra para que ejecute la excomunión es el arzobispo Casados y Torres. Pero como este había sido expulsado, no estaba, por lo tanto nunca lo ejecutó tampoco. Al final José Matías Delgado no se hizo efectiva la excomunión. La excomunión no se hizo efectiva. Matías Delgado muere en 1932 y ahí básicamente se cierra. Y entonces, ¿esto es lo que lo mueve a usted a ir a Esto me mueve a ir, ¿por qué? Porque yo voy y... Digo, ¿esa es la única razón, conocer la historia? ¿O esta parte, temas de más actualidad? Esta parte, pero también he conocido, que los voy a dar a conocer en su momento y no me interesa. Entonces, los pleitos que hubo, también un pleito muy fuerte entre el primer obispo de San Miguel con el nuncio apostólico del tiempo. Vieras qué interesante. Y luego de otro sacerdote de acá que falsifica cartas del gobierno para que el Papa lo nombre obispo. Mira, es que eso es historia. O sea, digo, mire, ya tengo la carta del señor presidente. Del presidente para y aquí para que me nombre obispo. Y se va él. Y se presenta ya con las cartas y todo. Falsificadas. Falsificadas. Después le pegaron una... Bueno. No, me imagino, ¿no? Después de que lo entonces Romeo Enzo va a salir en este segundo libro, porque es donde está en el primer libro. Luego también en este segundo libro está la génesis del comunismo en El Salvador. ¿Cuáles son las fuentes? Conocer un poco sobre Farabundo Martí, decir también cuando lo asesinan, el levantamiento de Izalco 1832. Eso está bien interesante, ¿no? Mira, el problema de la tenencia de la tierra en El Salvador. Que provoca precisamente justamente, ¿no? A la base tiene este problema. Mira, nosotros desde la independencia no resolvimos los problemas en El Salvador, y uno de ellos fue la tenencia de la tierra. Por lo tanto, es un problema que se vino arrastrando. El obispo de Yossi Sánchez escribe una carta en la dimensión social, hace un llamado a los terratenientes y no se le escucha. Después se da el estallido. Es decir, el estallido social, estamos hablando ya nosotros de 1929, 1932, que está. Pero el 32 que se da el levantamiento de Izalco, la masacre. Hagamos una pausa, ¿le parece, padre? Qué interesante todo eso. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El padre Luis Ayala está con nosotros conversando y pues mire, la verdad que el propósito era hablar de la Navidad, pero es un tema, dije, vamos a hacer una reflexión, ¿verdad? Pero la conversación nos ha llevado, a propósito del hecho de que el padre ha tenido la oportunidad de estar en varios archivos, digamos, de esos archivos que jamás en mi vida voy a poder entrar, y muchos no vamos a poder entrar, como por ejemplo los archivos del Vaticano, pero... mire, no voy a mencionar nombres, pero hacíamos la reflexión con el padre que aquí se han enarbolado nombres de personas que de alguna manera, digamos, su pasado es oscuro, negro, y ahí tienen sus monumentos, ¿no? Tienen instituciones que llevan su nombre, o calles que llevan su nombre, o digo, estatuas que están ahí enarboladas, y no necesariamente la historia que nos han contado es la verdadera, ¿no, padre?
Efectivamente, fíjate que yo creo que nosotros, y me lo decía un doctor en historia en Europa, tenemos que hacer ya la historia desde acá y no que otros nos la vengan a hacer. Y como otros lo vienen a hacer a veces por poco conocimiento, hacen esto y luego los que más pueden propiciar son los que enarbolan. Y si tú quieres que te enaltezcan una figura, seguramente buscas a alguien que te escriba a favor, etcétera. Pero no está tan apegado a la verdad. Pienso que es tiempo que comencemos a hacer una reflexión más profunda histórica y tener, pues, aplicar el método científico crítico y desde esa perspectiva reescribir la historia en El Salvador para que tengamos una visión más real, más coherente de aquello que nosotros nos han hecho creer, ¿no? Entonces, desde aquí... Padre, solo un tema, por lo mucho que se ha mencionado, ¿no? Se ha mencionado históricamente en nuestro país, y usted que está documentado, que tiene ya información sustentada sobre esto, ¿qué pasó realmente en el levantamiento del 32 con los campesinos, según la verdadera historia? Mira, Romeo, aquí es un sentir que se viene dando, un sentir que lo traemos del siglo anterior, estamos hablando de 1843, cuando se comienza a meter el cultivo del café y todo lo demás. Muchas de estas tierras que pertenecían a los campesinos y a los indígenas en las zonas altas fueron no despojados, porque no es exactamente eso, sino que se les compraron a bajo precio y se les dieron para que se fueran, pues, a otro lugar, pero no hubo ni preparación ni incentivos para que esta gente pudiese cultivar en otros lugares. Poco a poco esta gente se termina ese dinerito y queda pobre. Lo que pasó hoy después de los acuerdos de paz, que mucha gente recibió tierra, sus parcelitas, no hallaban qué hacer, se los vendieron, ya hubo otro que las compró todas y se hicieron a las mismas manos. A las mismas manos. Ese problema se da justamente desde 1843 para acá, y luego, ¿qué es lo que surge en 1932? Es justamente este sentir de los campesinos, que no hay un estímulo para que cultiven. Sus hijos necesitan, la formación es nada. Claro. Y estos campesinos, algunos un poco encabezados, pero representan el sentir del pueblo salvadoreño a nivel nacional en esta clase, ¿no? La clase obrera, la clase campesina. La iglesia se pronunció y les hizo un llamado a los ricos, les hizo un llamado a los terratenientes, a la oligarquía de aquel tiempo, que escucharan el clamor de ese pueblo, porque si no, no era sostenible la situación social. No escucharon a Monseñor Bellos y Sánchez y ahí tuvieron ese levantamiento con esa masacre. ¿Pero fueron engañados ese día los campesinos? Los campesinos, ¿En ese momento? Los campesinos iban a hacer una protesta, pero de buena fe. O sea, jamás se imaginaron que les iban a hacer la encerrona y la masacre de la manera bárbara en que se ejecutó, ¿no? Entonces, pero los campesinos iban, claro, siempre hay algunos pero lo que yo sí quiero dejar sentado es de que lo que ellos expresaron en Izalco era el sentir de los campesinos a nivel nacional. Entonces, porque era una situación social que se estaba viviendo y que era nefasta para esta clase. O sea, su intención era, a ver, vamos a ir a conversar, vamos a concentrarnos, a protestar. A protestar y a exigir sus derechos. Pues les emboscaron. Les emboscaron y una masacre pues, bueno, que tiene. Padre, démosle vuelta a la página, qué interesante. Vamos a, es que estos temas son bien apasionantes, hombre, porque lo sacan a uno, digamos, de eso que siempre ha pensado, ¿verdad? Y estamos hablando con una persona que conoce, porque ha tenido la oportunidad, reitero, de estar en estos lugares donde está escrita la historia, la verdadera historia, no la que se inventan en la calle algunos. Hablemos del año de la misericordia. Este año ha sido el año de la misericordia, ¿no, padre? ¿Sí? Fíjate que el Papa Francisco, bueno, le admiramos tantísimo, ¿no? O sea, es enorme su vida, su ejemplo, su entrega, ¿verdad? Su entrega, su ministerio, su amor a la iglesia. Y no a la iglesia, su humildad, su amor al mundo y su humildad, claramente es visible. Pero el Papa justamente dice, tenemos que regresar y hacer presente el mensaje de quien vino a salvarnos, de quien tomó esa condición humana por amor, por misericordia. No es posible que sigamos actuando solo como jueces, señalando, condenando y haciendo sufrir a otros. No, manifestemos la esencia de Dios. Juan 3:16 dice, Dios es amor. Entonces el Papa ha llamado el año de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? O sea, la misericordia es ese sentimiento que se desborda buscando el bien del otro. Entonces el año de la misericordia pretende que la Iglesia Católica manifieste al mundo, particularmente a sus fieles, la misericordia de Dios. Y es comprobado, Romeo, un papá que trate de educar a su hijo con correa, con cincho, con garrote, con golpes, con violencia, va a tener resultados a corto plazo. Un papá que eduque a su hijo con amor, con consejos, con sabiduría, va a tener un buen hijo
Sí. a largo plazo. Y que rigor, y con rigor, que rigor no significa maltratar, ¿no? No significa maltratar, significa privar porque hay Sí, que llevarlo, sí. pero que vaya acompañado del amor. Esto es importante. No es que la iglesia también se va a hacer like y ya muchos dicen, no, es que entonces ya no hay necesidad ni de confesarse. Momento. Oiga, padre, yo voy a utilizar ese término, ¿no? Ajá. Tal vez no sea el más adecuado, pero este Papa ha revolucionado la iglesia en términos, digo, de que se muestra un Papa humilde, sincero, franco, abierto, ¿no? Incluyente, un Papa que no es ostentoso, por decirlo de esa manera, ¿no? No quiero decir que los otros, esto no es para juzgar los anteriores, es para evaluar la actitud de este Papa. Fíjate, Romeo, que Dios, en el Espíritu Santo, a través de la historia, nos ha dado los papas para el momento histórico que vive la humanidad. Yo quiero pensar en Juan 23, que es el Papa que es elegido a la muerte de Pío XII después de la Segunda Guerra Mundial, que ha quedado devastada Europa. Y viene este Papa y llama al Concilio Vaticano II. Se le llamaba el Papa de la sonrisa, el Papa alegre. No creas que físicamente para nada, era 1,60 de estatura, gordito, sin Pero ningún muy simpático. simpático. Con mucho carisma, ¿no? Con Que es lo que mucho muchos carisma. Y luego logra encender otra vez el entusiasmo, el amor, la fe por Jesucristo, por la iglesia, etcétera. Entonces nos da este Papa. Él muere porque ya está anciano, etcétera. Y viene Pablo VI a vivir una transición enorme al seno de la iglesia. ¿Cuál fue esa? La deserción de más de 2.000 sacerdotes. Más de 2.000 sacerdotes abandonan la iglesia católica. Y vienen los movimientos obreros y todo lo demás, pero el Papa estuvo a la altura con un documento que se llamaba Evangelii Nuntiandi, en donde hace un llamado a la iglesia y dice, tenemos que ponernos a la par del pueblo, tenemos que escuchar el sentir, tenemos que también nosotros desengranar nuestra mente, ¿no? O sea, la realidad es otra. Muere el Papa Pablo VI y justamente que ya el comunismo ha llegado a muchos lugares en Europa, la Europa del Este está bajo el dominio comunista, la fe tratan de extinguirla. El Papa Karol Wojtyła, que viene de Polonia, fue sometida por el comunismo, etcétera, por Rusia, y justamente el Papa necesita como esa expansión de la iglesia hacia afuera y comienza esa cantidad de viajes, más de 200 viajes a nivel mundial que vino hasta nuestro país por 2 ocasiones. Eso le dio a la iglesia una presencia en la pantalla, pero también le dio una cercanía con su pastor. Muere justamente el Papa Juan Pablo II con una situación de escándalo para la iglesia. Al final ya sus fuerzas han colapsado. Es el que denuncia el comunismo. Es el que denuncia el comunismo. ¿Cuál es el Papa que habla también, porque es importante, del capitalismo salvaje? Él justamente. Interesante, ¿no? Él viene porque buscando un equilibrio. Un equilibrio, justamente. Viene el Europa Oriental, que es el comunismo, pasa al Europa Occidental, que es el capitalismo. Entonces, miren, momento, tenemos que conjugar. Se muere justamente Juan Pablo II y ya en el ocaso de su vida, que fue un pontificado largo, pero sobre todo muy tortuoso para él por su enfermedad, llega justamente Benedicto XVI a tratar de ordenar la casa un poco desde dentro con toda esta situación ya de los escándalos de pedofilia, etcétera. El Papa Benedicto dice, la situación en la iglesia es dura, se necesita vigor, se necesita energía, se necesita fuerza, ya él tiene más de 80 años, entonces tenemos que darle el relevo a otro. Pienso que con una sabiduría enorme y una santidad bárbara. Sí. Y viene quien no esperábamos, o sea, el Papa Francisco. Para comenzar, latino. Y segundo, jesuita. Jesuita, latino, sí. Primero que los jesuitas fueron fundados por San Ignacio en el siglo XVI, estamos hablando de 1545, por ahí. Renunciando a muchos privilegios, ¿no? Si mal no estoy informado. Y ahí está, fabuloso, mira, Romeo. Sí, ahí estamos viendo la imagen mira, es una maravilla, realmente. Entonces viene y el Papa lo que infunde es una estampa de la iglesia latinoamericana. Una iglesia cercana, una iglesia amiga, una iglesia solidaria, una iglesia sensible. Y yo creo que es eso lo que al mundo le ha gustado. Perdone que diga esto, tal vez no estemos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, por lo menos es mi forma de pensarlo. Un Papa que nos hace recordar, valga la comparación, aquellos sacerdotes jesuitas que estuvieron aquí en su momento en la UCA, muy cercanos, ¿no? Segundo Montes, aquellos que... Con sensibilidad social. Con sensibilidad social, ese es el término que lo digo. Sí. Y este Papa... Se comienza a mostrar así, exactamente, a tener señales, a dar señales de una iglesia con sensibilidad social, con rostro social, y eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Un Papa que incluso no utiliza, tengo entendido, el automóvil. Todo ese protocolo. Todo su protocolo. Tan así, no. Entonces cala en esos grandes sectores
que estaban esperando un papa de este perfil. Fíjate que yo creo que la iglesia entera, y a mí me sorprende, estuve en junio, te decía, en Italia, y me sorprende cómo la gente ha vuelto a la iglesia católica. Y todo atraído, ¿por qué? Por esta fuerza del Papa, pero sobre todo de cómo presenta a Jesucristo. Es que mira, Romeo, creer en Jesucristo, seguir a Jesucristo no es tortura para nadie. Es todo de ganar, como dijo Blas Pascal. Pero tienes que ser atractivo, porque la fe se transmite más que con conceptos, por contagio. Si ellos ven la alegría del papito, a ti te incentiva. A mí como sacerdote, yo digo, no hombre, vale la pena realmente. O sea, este hombre nos refleja, nos manifiesta la misericordia y el mensaje verdadero de Jesucristo. Entonces, por eso es que el impacto y la revolución se puede llamar perfectamente una revolución espiritual al interior de la iglesia, de armonía, de entusiasmo, de cercanía, de comunión. Y aquí lo tenemos los resultados. Es que la revolución, el término revolución es cambiar, ¿no? Es cambio. Cambiar, es cambio. Simplemente, o sea, lo ha hecho. Se ha malinterpretado en otras ocasiones este término. Pero sí, bueno. O sea. A ver, y quedémonos un poco ahora en lo que resta del programa en El Salvador. ¿Cómo ha sido, cuál es su evaluación, padre, sobre este año aquí en nuestro país con bastantes problemas políticos, sociales, etcétera, una situación económica de inseguridad, ¿no? Bastante dura. Para la iglesia misma se abre un capítulo que antes quizás se mencionaba, pero ahora abiertamente la iglesia reconoce casos de pedofilia. Pues ya sabemos de qué casos estamos hablando. ¿Cuál es el balance desde su análisis sobre esto? Mira, yo siempre me he preguntado, desde que regresé, yo regresé hace unos 7 años de Italia nuevamente, después de estar 7 años allá, y me he preguntado, Romeo, ¿por qué nuestro país está hundido en tanta violencia, en tanta convulsión social, en tanta maldad? Si hay cantidad de iglesias evangélicas que predican a Jesucristo, la iglesia católica que predicamos a Jesucristo, la inmensa mayoría de salvadoreños nos profesamos de una o de otra manera, creedores o creyentes en Jesucristo. Entonces, ¿por qué es que aquí no damos la vuelta a la página de la violencia? ¿Por qué es que aquí no se puede cerrar ese capítulo nefasto para nuestro pueblo? Y la verdad que es que Romeo, aquí la conversión no solamente se la vamos a pedir a uno, aquí todos necesitamos conversión y todos necesitamos decir un mea culpa, desde tu realidad, desde tu realidad. Cuando nosotros reconozcamos eso con humildad, vamos a comenzar a hacer que sea distinto El Salvador. Pero mientras señalemos y siempre estemos criticando y echándole la culpa a otros, que somos dueños de la verdad nada más. Y dueños de la verdad, jamás. Este país no va a cambiar. Y es tiempo también de que escuchemos otros sectores. ¿Por qué se tienen que escuchar siempre los mismos? Hay otra verdad, como tú dices, que también se tiene que... Yo me sorprendo el método teológico de Gustavo Gutiérrez cuando dice hay que escuchar a este pueblo, porque ese pueblo tiene más verdad que los que podemos estar en otro. Entonces yo creo que ya es tiempo que comencemos a escuchar a esa gente, descubramos cuál es realmente la raíz de todos estos males y desde ahí como institución enfrentarlo, pero todos, porque es nefasto realmente. ¿Tú crees de que la pedofilia y todo esto no refleja también un mal moral, un mal social que está metido en la sociedad? Claro que sí. Claro. Y dicen de que les han colapsado las denuncias en estos lugares, pero no estamos hablando de denuncias de sacerdotes, estamos hablando de denuncias de profesionales. No voy a mencionar aquí en ningún grupo, de todo. Sí, exactamente. Pero ¿qué está reflejando? Está reflejando justamente una realidad moral que está en decadencia. Y aquí podemos colapsar también como Estado, no solamente en la parte económica. Un Estado que pierda los valores puede colapsar moralmente, espiritualmente. ¿Y de ahí qué? Pues aquí hay anarquía. O sea, cada quien hace de lo que le da la gana y al modo como lo entiende. De modo que sí es un año con muchas cosas que en esta Navidad nos tiene que llevar a reflexionar. Sí, padre, este tema, vamos a ver, lo que pasa es que la gente está viendo ejemplos, ¿no? Como usted dijo hace poco, mire, a veces las cosas se transmiten por contagio, ¿verdad? Y de repente se ven ejemplos de aplicación de justicia, por ejemplo, aquí en el país, ¿no? De aplicación de justicia que le suena como así, como raro esto. Una persona que de repente va a prisión porque se robó 50, 100 dólares, 200 dólares, y otra persona que se robó más y está libre y cuesta meterlo preso, no aplica la justicia, se hace cualquier argucia, maniobra, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que ir corrigiendo, digo yo. Si la justicia es, así como dicen pareja, pues hay que aplicar la pareja independientemente de quién sea, ¿no? Y por ahí es donde hay que ir enderezando, digo, el mensaje que le va llegando a la gente también. Sí, porque fíjate que yo veía unos comentarios que ponían ahí ante estos hechos
y la gente se expresa con una vulgaridad Sí, y todo. se indigna, es indigna, pero es culmen, es extremo realmente. Y es expresión de impotencia. De impotencia, también, de no poder hacer definitivamente. nada. O sea, todo eso es lo mucho que puedes decir, es eso, pero es una sociedad amarañada. O sea, nos hacemos marañas unos con otros, pero al final es un daño para todos. O sea, nos podemos engañar aquí un momento, etcétera, y bueno, aquí va, pero eso tiene una consecuencia colectiva, social, y que nos afecta. Al final, como tú no crees en esto, me vale. O sea, se han perdido los valores, ¿no? Se han perdido los valores. Con todo respeto lo voy a decir, pero vaya, algunas personas que han sido como muy metódicamente, ¿no? Han estado yendo a la iglesia y pues creen en la iglesia, pero cuando ven ejemplos como lo que sucedió recientemente con el padre Jesús Delgado, que es un hombre, pues sí, ya manejado públicamente y reconocido por la iglesia católica, por eso lo estoy diciendo, pues no deja de impactar en los creyentes, en los católicos, ¿verdad? Y en aquellos que dicen, no, si aquí está la iglesia, generalizando, que no es lo correcto, ¿verdad? Porque hay que hacer la excepción, no por el hecho de que haya 3, 4, 5 policías malos, hay que decir que toda la policía es mala, o viceversa, ¿no? Abogados, etcétera, en cualquier gremio puede darse eso. Lo mismo en la iglesia. Pero no deja de impactar y de pegar fuerte en los valores que uno siente. No, y eso yo creo que la gente tiene razón. La verdad que mira, Romeo, como dice Pablo, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro y a veces es difícil. Pero una cosa, como dijo el Papa Francisco, yo acepto dentro de la iglesia pecadores pero no corruptos. Fíjate qué significado. ¿Por qué, Romeo? Porque muchos pecados no son delitos, pero sí, generalmente todos los delitos son pecados. Entonces, en estos casos ha habido pecado y ha habido delito. Y es por ello que el impacto es mayor. O sea, ¿por qué? Pecado porque tú conoces casados, conoces solteros, conoces todo el mundo, bueno, una dimensión humana que se lleva. Pero otra cosa es cuando agredimos también la ley, cuando violentamos la ley. Pero cuando violentamos a esto, yo les decía que aquí en El Salvador la pedofilia no es que esté metida en el clero, te lo puedo asegurar. Es decir, conozco definitivamente, y no es eso, pues a los niños, por nuestra formación, por nuestra cultura, tratamos de protegerlos. O sea, no es eso lo esencial en nuestra Iglesia Católica. Pero como tú dices, si se espera de que nosotros demos el ejemplo y todo lo demás, definitivamente a veces fallamos, pero tiene que ser focalizado y no generalizar, porque hay cantidad de sacerdotes desempeñando un papel de primer orden, por amor al pueblo, solidarios, etcétera. Igual obispos buenísimos. Sí, la iglesia es grande. La iglesia es grande, es enorme. Es el 0.7% que aparece si nos vamos a nivel de porcentaje, de modo que casi es nada. O sea, en esta dimensión ha pasado. ¿Visto la respuesta que la iglesia le ha dado precisamente, que el arzobispado, digamos, le ha dado precisamente a estos casos? Fíjate que yo siento que tampoco es de que vamos a estar invitando, vayan a denunciar, porque la gente se aprovecha y hay gente que puede malinterpretar esto y decir, no, es que a mí cuando no sé qué, y comienzan a elaborar sus historias, ¿no? Tampoco hay que prestarse para esto. Pero la iglesia yo creo que lo ha tomado con seriedad en cuanto que ha organizado sus tribunales, sus oficinas de denuncia, ha dado la cara y ha dicho, miren, si usted conoce un caso y es probado, pues tráigalo. Pero también se le tiene que respetar el debido proceso a la persona. Si no, Romeo, le reconoces el derecho a uno, pero le violentas el del otro. Tiene que haber un proceso justo. No es que, miren, me dijeron que fulano de tal y ahora ya. No, tiene que haber un proceso y que lo pruebe. Y en este sentido yo creo que la iglesia tiene que también ejecutarlo de esa manera. Ahora, todos pensábamos que El Salvador no estaba exento de esto, ¿no? Digo, no estaba exento porque a nivel mundial ha habido una cantidad de casos en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Aquí en El Salvador algunos decían, pues debe de haber casos, es cuestión de tiempo para que se dé alguna cuestión de esto, ¿no? ¿Usted lo presumía de esa manera, padre? Fíjate que sí, o sea, siempre nosotros sabemos de que se puede, es una posibilidad, como digo, aun cuando sea remota, pero existe, y de hecho ya se probó de que sí existe. Entonces, como seres humanos, te decía, en cualquier lugar del mundo, unos países puede ser más, unos países puede ser menos, yo estaba en un programa de televisión cuando dije que esto era sobre todo en la raza aria o en los nórdicos, ¿no? Es decir, en anglosajones. Y un señor por ahí puso un comentario y dije, este cura ignorante. Y dije yo,
¿A usted le escribían así? Escribió ahí y dije yo, este señor es ignorante, porque lo que no sabe es que yo estuve con especialistas, psiquiatras, doctores, en donde estaban exponiendo este caso. Yo te hablo cuando yo estaba en Roma cuando estalló el problema de la pedofilia. Entonces la iglesia buscó especialistas, vengan a explicarnos en qué consiste todo este problema. Y entonces fueron, y los estudios que hicieron, etcétera, me vine 7 años después, salía de que se dan más los casos en los anglosajones que en otras razas. Pero fue este papado el que de verdad le entra fuerte, ¿no? Mira, ya Juan Pablo II ya lo había comenzado. ¿Sí? Elaboró una legislación particular para eso. Y el Papa Francisco aumentó las penas en esta dimensión. Entonces, dicen de que comulgado, no, también que la gente sepa, Monseñor Jesús Delgado, por un hecho de esos, no puede ser excomulgado, porque no existe dentro de la ley canónica una excomunión, puede ser suspendido. ¿Qué significa eso? Que le quitan, está suspendido. Está suspendido, le quitan todos los derechos como sacerdote y en el peor de los casos puede ser reducido al estado laical. Es una terminación un poco fea, pero ¿qué significa eso? Que te despojan como de tu dignidad sacerdotal. De su investidura. De tu investidura sacerdotal. Eso, pero no puede ser excomulgado. No es un apóstata, no es un cismático, no es un hereje. O sea, para ser excomulgado. Para ser excomulgado, no. Son como 4 figuras las que utiliza la Iglesia. De modo que en este sentido también hay que hablarlo pues con la verdad y darnos cuenta también pues que esta persona, según informaciones, fue una persona que en un segundo momento fue más consentido, ¿no? Es decir, entonces no quitamos toda la gravedad del caso porque no se vale de ningún punto de vista. Una cosa es, Romeo, entre una de 16 y 18, otra cosa es entre una de 12 y 16 y otra cosa entre una de 8 y 12. Padre, pongamos este término, este es parte de la debilidad, si se quiere, de la debilidad espiritual y humana, diría yo, ¿no? Y humana. Okay. Pero bueno, la pregunta es, está bien, ya estuvo, sucedió, hay que investigar, hay que castigar, hay que sancionar, etcétera. ¿Qué está haciendo la Iglesia, por lo menos aquí en el país? Supongo que este es un caso para reflexionarlo y decir, mire, tenemos que reencauzar a aquellos sacerdotes, ¿verdad? Que probablemente estén débiles en cuanto a esa situación. ¿Hay un trabajo espiritual en torno a esa situación o no? Fíjate que sí. O sea, los obispos se han reunido en los diferentes cleros. De hecho, desde que el escándalo surgió en el 2001, por decirte así, la Iglesia siempre enfatiza. Yo creo, Romeo, que donde se tiene que hacer el trabajo mayor es en el seminario. Porque el seminario es, entre comillas, la fábrica de los sacerdotes. Correcto. Como la Academia de Seguridad Pública. Como la Academia de Seguridad Pública. Si en el seminario hacen una buena escogitación de candidatos al sacerdocio, te lo aseguro que vamos a tener un clero mejor. Pero si el seminario se cola... Hay que mejorar los filtros. Hay que mejorar los filtros. Yo pienso que aquí es donde la Iglesia tiene que... Ya no llorar sobre la sangre, sobre la leche derramada de lo que... No, sino qué producto vamos a sacar hoy. Correcto. Monseñor Gregorio Chávez decía, como bromeando en un retiro, los sacerdotes actuales son como los electrodomésticos que traen garantía para un año. Ay, no, lo hacía así en broma. Sí, pero claro, ciertamente tenemos que tener más garantía, ¿no? Sí, hombre, o sea, y eso es el seminario. Hoy existe la extra large garantía, ¿no? Así que bueno, señores, hacemos una pausa ya para el cierre, regresamos. Vamos a hablar de la Navidad. Hay que hablar de la Navidad, por favor. Volvemos en breve. Ha sido una conversación muy interesante, padre. Luis Ayala, bueno, nada más aprovechemos estos minutos que nos quedan para hablar de lo que íbamos a hablar. Pero como la conversación nos llevó a otra cosa interesante, ¿no? Tan interesante como lo que vamos a hablar en los próximos minutos, que yo dije, se nos va a quedar corto el tiempo. Conocer un poco sobre su trabajo, sobre estar ahí en los archivos del Vaticano, sobre las cosas que han sido mito y las cosas que hay que ir desmitificando. Sobre el papel del Papa hay mucho, por ejemplo, de qué hablar, ¿verdad? El Papa siempre nos da, a nosotros los periodistas y a la sociedad mundial, nos da elementos suficientes como para decir, mire, este hombre que es tan poderoso, digo poderoso espiritualmente, ¿verdad? Que es tan poderoso, nos da ejemplos de humildad. Aquellos que, políticos o empresarios incluso, miembros de la sociedad civil, que no somos nada, que no tenemos esa formación, somos más soberbios y más prepotentes muchas veces que una figura como el Papa Francisco. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a los salvadoreños en esta Navidad? O sea, recuerdo que hace un año conversé con usted, le decía, mire, sí, la Navidad tampoco, la Navidad es espiritualidad, ¿no? Pero también hay que celebrar la Navidad.
Mira, la Navidad es todo un conjunto de cosas, pero primero es el hecho religioso. Yo creo que el texto Apocalipsis 3:20 que dice, mira que estoy a la puerta llamando, si la abres, entraré a tu casa, me sentaré a tu mesa y cenaré contigo. Esto es lo que yo quiero hoy invitar al pueblo salvadoreño. Jesucristo está llamando a la puerta de su corazón porque quiere que usted le dé posada en el pesebre que lleva adentro. ¿Para qué? Para que Él pueda también nacer y habitar. De modo que en esta Navidad no pase desapercibida la dimensión religiosa. No se detenga solo en el chumpe, solo en la comida, solo en los juguetes. O en el vinito. En el vino, los adornos, la platicona. No. Primero llénese de Jesús y a ver que la atmósfera será de paz, felicidad y tranquilidad. Si se siente solo, dése cuenta que el Hijo de Dios justamente viene por aquellos que se sienten solos, por aquellos que se sienten tristes, por aquellos que están sin esperanza, por aquellos que los problemas de la vida los han agobiado. Hoy Jesucristo viene y quiere nacer para cada uno de ellos. Yo digo que la Navidad también es solidaridad, ¿no? Con aquellos, con estos que usted está mencionando, con las personas que se sienten solos, que se sienten marginados, excluidos, ¿no? La Navidad tiene que ser también, desde otro punto de vista, solidaridad con aquellas personas que lo necesitan. Yo le decía a la gente en algún lugar, quizás os lo escribí, que veamos al vecino. Si el vecino no, por su pobreza, por su situación económica, no ha preparado nada no tiene nada que comer, por favor, comparta. ¿Qué le cuesta salir? Llévele en un plato algo, o un pan, o lo que sea, para que se sienta también que hay alguien que pensó en él en esta Navidad, ¿no? En esta noche. Entonces, por favor, manifestemos esos sentimientos bonitos que afloran en este tiempo. Hay que recordar que la Navidad lo que nos dice es, lo que vamos a hacer hoy, lo tenemos que practicar todo el año. Ser atento con nuestros padres, darles un abrazo, ser solidario. Acaba de decir usted algo bien importante. Es que Navidad, qué bueno que compartamos en una fecha tan importante, ¿no? Como este 24. Pero deberíamos de tener ese comportamiento, ese comportamiento todos los días, de compartir con la gente. Perdón por el término, ¿no? Si nos sobra, que no debería ser así, no debería ser que nos sobra y si nos sobra damos. Si tenemos suficiente, si podemos compartir realmente. A veces en la casa, por ejemplo, frutos que se cultivan en la casa, ¿verdad? Preferimos que se caigan, se pudran, en vez de decirle al vecino, llevarle algo al vecino. Bueno, si hace 100 tamales, bueno, perfectamente puede dar 10, ¿no? Puede dar un poquito más, compartir. Digo, de ese sentido, ese es el sentido de la Navidad, creo yo, y que debería de contagiarnos para el resto del año. Padre, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto conversar con usted. Tenemos un capítulo ahí. Tenemos otro capítulo. Cuando el libro lo vamos a venir a presentar. Tenemos que discutir un poco de eso también, el libro, el contenido, ¿no? El contenido. Y luego, pues, nada, hacer la invitación a todos los paisanos de San Gerardo. Voy a estar celebrando la misa hoy a las 8 de la noche en mi pueblo natal, al norte de San Miguel, San Gerardo. A las 8 de la noche a todos los sangerardinos les invitamos para que participen de esta misa, de la misa del gallo que se le llama, ¿no? Y a todos, pues, el pueblo salvadoreño, feliz Navidad. No deje que nadie le robe hoy la paz y la tranquilidad, la esperanza y la alegría en esta noche. Un abrazo. Muchas gracias, Padre. Gracias, el Padre Luis Ayala, conversando con nosotros. Es un gusto haber conversado con él. Nosotros vamos a nuestro patrocinio. Vamos a más información. El exfiscal Luis Martínez le respondió al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien hace unos días lo acusó de haberlo amenazado. Es la primera vez después de concluir su periodo que el exfiscal da declaraciones a los periodistas. Los problemas del Salvador no van a ser resueltos por novatos mediocres. Reflejando molestia, así llegó el exfiscal Luis Martínez a una conferencia de prensa convocada para desmentir las supuestas amenazas que habría hecho contra el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. No voy a permitir más difamaciones ni calumnias de nadie, y eso que quede bien claro, de nadie. Y al señor alcalde Nayib Bukele lo desmiento categóricamente. Jamás le he llamado para amenazar. Martínez, quien finalizó su periodo el 3 de diciembre, asegura que las declaraciones de Bukele obedecen a una sola cosa. Quizás las declaraciones irresponsables y malintencionadas del señor alcalde de San Salvador se deban al temor, a su angustia, desesperación por su grado o posible grado de participación o responsabilidad
en el caso de la investigación del Troll Center El Búnker. Esta es la segunda vez que Martínez es denunciado. Primero lo hizo el partido Arena. Su presidente dijo que les ofreció resolver los problemas legales del expresidente Flores a cambio de sus votos. Luego apareció en escena Bukele, quien manifestó que Martínez le dijo que se arrepentiría si pedía al FMLN no lo apoyara. A pesar de estos escandalosos sucesos, Luis Martínez dice que sigue en competencia buscando la reelección. Bueno, hoy salió un medio reconociendo que 2 partidos no me incluyen en la lista, pero eso no me va a desanimar a mí en el proceso. Martínez asegura que analiza demandar a Bukele por difamación y calumnia, aunque no detalla cuándo lo hará. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera. Bueno, por cierto, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se mantuvo pendiente de la conferencia de prensa que ofreció el ex fiscal Luis Martínez. Inmediatamente publicó en su cuenta de redes sociales. En uno de sus Twitter escribió: por favor, esto es en referencia a las declaraciones sin duda de Martínez. En otro de sus tweets publicó 2 interrogantes. ¿En serio su defensa son los troles? ¿Se puede caer más bajo? Fueron las interrogantes que escribió el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Lo está viendo usted en pantalla. Y también el exalcalde de San Salvador y diputado de Arena, Norman Quijano, desestimó las acusaciones del edil capitalino Nayib Bukele sobre la supuesta amenaza hecha por el ex fiscal Luis Martínez. A juicio de Quijano, las declaraciones de Bukele tienen un trasfondo político. El diputado también se refirió a las acusaciones que hizo el presidente de su partido, Jorge Velado, quien aseguró que Martínez habría ofrecido beneficios en el caso a Flores a cambio de votos para su reelección. Conozco bastante a Luis Martínez y creo más en sus palabras, ¿verdad? Aquí hay un tema que está siendo investigado desde hace rato y que en cualquier momento puede salir a la luz pública la investigación que lleva la Fiscalía. Diputado, sin embargo, las acusaciones de Nayib Bukele se suman a las que ya había hecho el presidente de su partido. Bueno, esas declaraciones del presidente yo no las comparto. No las puedo contestar porque aparte de eso no me constan. El Instituto de Acceso a la Información Pública realizó una audiencia oral para que la Fiscalía General de la República explicara detalles sobre la utilización de los 14.5 millones de dólares encontrados en barriles en una hacienda de Zacatecoluca, en el Departamento de La Paz, y otro en una casa en San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad, tras la apelación de la demandante, quien asegura que, aunque fue revelado en qué gastó la Fiscalía el dinero, aún existen dudas, aseguró. No es que no le queramos entregar la información que, a manera de explicación, usted necesita. Y tampoco es que no le queramos entregar la información adicional que usted ha solicitado. De ningún modo. 2 cosas. La primera es, usted tendría, como es información adicional, que habernos solicitado de la misma manera como originalmente lo hizo, la información nueva. Y la explicación, pues simplemente solicitárnosla a nosotros en esa calidad. Cambiamos de tema. La economía crecerá más de lo previsto este año en El Salvador, sobrepasando las expectativas de organismos internacionales. La manufactura y la construcción son los sectores más productivos del año 2015, según el gobierno. El año 2015 cierra con signos muy buenos y muy positivos. 2.5% creció la economía. Esto marca la salida de un círculo de lento y bajo crecimiento en El Salvador. Exportaciones, remesas e inversión privada hicieron posibles los resultados positivos, de acuerdo al gobierno. Esto sería la tasa más elevada en los últimos 7 años. Reconocen el efecto negativo de la sequía, pero aseguran que el impacto no impidió que el agro creciera, un poco más del 2%. Tenemos estimaciones de pérdidas aproximadas para este año entre 55 y 60 millones. La baja en el precio de los combustibles benefició la capacidad de adquisición de las familias. Pese a esto, el costo de la canasta básica aumentó en un 5.6%. Ha sido consecuencia, por un lado, de los efectos de la sequía. El costo de la canasta básica alimentaria de Digestic en el sector urbano es 200.43, en el sector rural 146 y el país 179.91.
La construcción se logró recuperar de la crisis en la que cayó el año pasado. La manufactura y la productividad en el país habrían crecido un 9%. El Ejecutivo cree que es posible que la tendencia se mantenga, incluso que se supere para 2016. Nuestras previsiones andan en 2.6 de punto medio, en un rango que va desde 2.1 hasta 2.8. Año en el que se esperan grandes inversiones y una pronta aplicación de la reforma al sistema de pensiones. Esperaríamos que en el primer trimestre del próximo año este avance que hemos reflejado en el año 2015 se pueda consolidar y se pueda presentar un documento con unos contenidos y con unas propuestas. El gobierno reconoce que se tienen que generar más empleos y hacer más eficiente la ejecución pública. Con imágenes de Ever Ábalos, informó Cristian Racinos. 7:38 de la mañana, vamos con Carlos y Lorena nuevamente. Espectáculo también lo que se vive en la parroquia María Auxiliadora. Se ha decorado muy bonito por la época navideña y justamente hoy, en vísperas de Navidad, 24 de diciembre, vamos a enlazar hasta allá con nuestra compañera Alejandra Canales. Alejandra, buenos días, vamos contigo. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo se está viviendo el ambiente navideño en este día tan especial, en un lugar muy especial como el que tú te encuentras? Así es, Carlos, buenos días. Nos hemos trasladado, como tú lo dijiste, a la parroquia María Auxiliadora. Importante porque hoy, 24 de diciembre, no hay que olvidar el verdadero significado y para muchos católicos es importante que vengan a la iglesia desde muy temprano, o lo hacen, mejor dicho, desde muy temprano. Recién acaba de finalizar una de las misas y me acompaña el párroco de esta iglesia, quien nos va a ampliar más sobre este significado y la importancia. Aquí atrás tenemos el misterio que ha sido creado, me imagino yo, padre, por los mismos integrantes de aquí, de la iglesia, por diferentes grupos, y háblenos un poco del significado de este misterio. Bien, qué bueno que en este día ustedes están haciendo esta labor para poder llegar a tantas familias en El Salvador. Pues al ver el nacimiento, eso es lo que queremos, al mostrar aquí el misterio, viendo a Jesús en el centro, a la Virgen, a su madre, queremos mostrar el significado de la Navidad. Yo creo que viendo un nacimiento se nos transmite el significado de la Navidad. Yo le he dicho a las personas en estos días que viendo el nacimiento, viendo al niño, podemos experimentar el amor y la ternura de Dios. Y eso es la Navidad, experimentar el amor y la ternura de Dios que ha venido, se ha hecho uno de nosotros, es el Dios con nosotros. Y yo creo que hoy en El Salvador, dejarse mirar por Jesús, que este niño nos provoque ternura, creo que puede tener muchos cambios para nosotros, personalmente y luego para todo el país, porque lo necesitamos. Estamos celebrando porque viene el príncipe de la paz y yo creo que es una palabra que tiene mucho significado para nosotros en El Salvador. Y este montaje, padre, significa eso, ¿verdad? Prácticamente háblenos un poco del trabajo que se hizo y lo que se quiso mostrar a todas las personas que visitan la iglesia. Hemos querido recrear por primera vez en la parroquia un pequeño espacio para decir este es el pequeño Belén. Y en esta obra se han involucrado todos los grupos de la parroquia, adultos, jóvenes, y han participado durante 2 semanas para poder crear este espacio para que vengamos aquí y contemplar a Jesús. Y pues el pequeño Belén es para pues sentirnos en un lugar agradable, sencillo, que es donde Dios se ha manifestado. Padre, muchos quieren saber los servicios que brindará la iglesia por ese tema de que quieren venir a escuchar la Eucaristía. Tal vez nos dice los horarios de las misas para este día y para mañana. Sí, hoy vamos a tener la misa a las 7 de la noche, la misa de Navidad. El día de mañana tenemos a partir de las 8 de la mañana, 8, 9, 11, 12 y por la tarde a las 4, a las 5, a las 6 y a las 7 de la noche. Bueno, padre, muchísimas gracias. Lo importante es ese mensaje, ¿verdad? En la Navidad es el nacimiento del niño Jesús y que nazca en nuestros corazones. Gracias, padre, por acompañarnos. Esta es la información que tenemos desde acá y con esto retorno a los estudios. Buenos días. Tal vez tu camarógrafo nos puede ayudar con un paneo ahí, mostrarnos y darnos más detalles sobre todo esto tan bonito que se ha armado ahí, cómo se ha armado el nacimiento y la pequeña Belén, como bien lo decía el padre. Alejandra.
Sí, en este momento te lo voy a mostrar, Carlos, cómo se ha recreado aquí justo en esta iglesia, en la iglesia María Auxiliadora, o conocida como Don Rúa. Aquí se ha recreado, como lo decía ya, el párroco Belén, un espacio, como él lo decía, sencillo, pero en el que se han involucrado y se ha trabajado todos los grupos, entendemos, ¿verdad, padre? Los grupos juveniles, los grupos de adultos, todos. Sí, todos se han involucrado, le han puesto mucho entusiasmo, y yo creo que eso es lo que produce Jesús, ¿verdad? Alegría y entusiasmo para poder hacer las cosas bien. Y es la primera vez, me comentaba, ¿verdad? Sí, es la primera vez. De hecho, este nacimiento lo hemos, gracias a Dios, conseguido este año. Era un sueño desde hace varios años poder conseguir unas imágenes casi de tamaño natural. ¿Podemos ver el nacimiento, Ale? Sí, en este momento te lo voy a mostrar. Aquí mi camarógrafo te va a enseñar cómo se ha puesto este misterio, el nacimiento prácticamente. Ahí está el niño Jesús, María, José, también están los 3 Reyes Magos, y prácticamente, como lo decía el padre, ¿verdad? Es un nacimiento muy bonito, a imágenes bastante grandes, para resaltar el significado de esta Navidad, que no hay que olvidarlo, mucha fiesta, mucha organización, regalos, pero esto, lo que tienen en pantalla, es para los cristianos el significado de la Navidad. Claro, Ale, y la escala de las figuras es bastante grande, ¿no? Prácticamente casi que del tamaño de tu tamaño, uno de los muñecos que está ahí, ¿no? Sí, es bastante grande, tal vez uno de los muñecos medirá 1.30 más o menos así, 1.50 más o menos así, es lo que mide uno de las figuras, mejor dicho, esa es la palabra correcta, las figuras de este nacimiento. Y lo pueden observar, pueden venir a la iglesia María Auxiliadora, a acercarse aquí. Esto está prácticamente en el parqueo, ¿verdad? Eso es claro, para orientar bien a la población, padre, de este espacio, es el parqueo, ¿verdad? El parqueo en los jardines de la parroquia. De las instalaciones de y qué buena la aclaración, ¿verdad? No son muñecos, son figuras. Sí, hay que aclararlo, sí, esa es la palabra correcta. Claro, que nos disculpe el padre la mención. Gracias, Ale, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Noticiero Hechos. Un saludo al padre y a todos ahí, la invitación queda hecha para quienes quieran llegar y apreciarlo de cerca. Ale, feliz Navidad y regresamos después de la pausa. Feliz Navidad, buenos días. También reiterarle feliz Navidad a todos ustedes. Nosotros estamos deseosos de que la pasen bien, que no tengan problemas, accidentes, y que el 25 amanezcamos así, ¿no? Contentos de haber disfrutado con la familia un poco. Sin tragedias que lamentar. Sin tragedias, es todo. Buenos días. Gracias a ustedes. Los padres de familia